Hey, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Como lo vieron en el título y la miniatura, en el día de hoy les voy a enseñar a cómo saber la fecha de creación de una cuenta de Gmail, o mejor dicho, de una cuenta de Google. Porque ustedes saben que hay diferentes tipos de Gmail, porque puede estar el Gmail que utiliza iOS y diferentes Gmail así, pero en este caso será el Gmail de Google, de su correo electrónico que usted usa para Google y otras cosas. Una cosa que le tengo que aclarar es que este paso lo deben hacer desde computadora, ya que no sé cómo se haría desde dispositivo móvil, e incluso en Android creo que se puede con alguna, ¿cómo que se llama? Alguna app, y creo que de iOS, pero es un poco más complicado de iOS. Pero en este caso yo se los recomiendo hacer desde computadora para que les sea más fácil entender los pasos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo les recomiendo que utilicen Google Chrome para hacer los pasos, para que les salga bien. Y van a elogiar la cuenta que ustedes quieren saber la fecha, dicha fecha, perdón. En mi caso es esta que está por aquí. ¿Qué van a hacer? Se van a fijar en el icono que está por aquí arriba. Que cuando ustedes pasen, perdón, el ratón por encima, va a aparecer el correo. En este caso yo lo voy a tapar porque no quiero que lo vean. Pues sí, ya usted tenga la cuenta logueada, va a hacer clic en dicha foto o en la palabra, la letra que tenga ahí en caso de que usted no tenga la foto. Y le va a dar a gestionar tu cuenta. Una vez aquí en gestionar tu cuenta, se van a ir hasta donde dice datos y privacidad. Esto dependerá de la versión de, ¿cómo le explico? No sé si de Chrome o de la versión del Windows que usted tenga. En algunos casos le puede salir el apartado así, en forma diagonal, creo que es que se dice. Y en este caso a mí me está apareciendo así. Nos vamos a ir hasta donde dice datos y privacidad. Una vez aquí nos vamos a ir hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Una vez aquí, perdonen que es que tengo esa palabra frustrada. Se van a fijar en esta opción que dice descargar o eliminar tu dato. Le van a dar a donde dice descargar tus datos. Vamos a hacer clic en descargar tus datos. Una vez que ingresemos, nos vamos a ir hacia aquí abajo y le va a aparecer algo como este, un lote de opciones activada. La opción que nosotros queremos, solamente vamos a marcar esa. En este caso usted se va a ir hasta hacia arriba y le va a dar a la opción que dice desmarcar todo. Una vez desmarcado todo, nos vamos a dirigir hacia abajo, hacia abajo. No se vayan tan bajito, que a mí me ha pasado y no encuentro la opción que debemos seleccionar. En este caso, como ustedes ven, yo voy a seleccionar a donde dice cuenta de Google. Ustedes hacen lo mismo porque este es el archivo que vamos a descargar. Claro, porque es un archivo que vamos a descargar. Por si la duda, por algún inconveniente, no entiende lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar cuenta de Google. Y ya una vez aquí seleccionado cuenta de Google, nos vamos a deslizar, qué sé yo, como es, nos vamos hacia abajo, ustedes saben, con la rueda del ratón, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y le vamos a dar a siguiente paso. Ojo con esto aquí, ojo con esto. Primero le voy a explicar esto que está por aquí. Miren, a donde dice frecuencia, esto es para que se le descargue el archivo o se le envíe, mejor dicho. Esto es para que se le envíe exportar cada 2 veces durante un año, que serían 6 exportaciones totales. Un ejemplo, si usted, ya se me fue la palabra. Si usted selecciona esa opción cada 2 meses, cada 2 meses después de, supongamos que esta es mi fecha, ¿verdad?
día 10 del mes 5 del 2025. En el mes 7 se le va a estar volviendo a descargar y así durante cada año. Pero en este caso yo les recomiendo que lo exporten una sola vez porque solamente será para eso. No es que digamos que es un archivo que no va a servir de algo. Solamente nos va a servir para eso, para lo que nosotros queremos, que sería saber la fecha exacta de creación de la cuenta de Google, o mejor dicho, del correo Gmail. Pues sí, cuando seleccionemos esto aquí, usted va a seleccionar el tipo de archivo. Yo en mi caso les recomiendo que lo dejen en zip. Y esto lo dejan así normalmente. Esto que está por aquí abajo, que dice el tamaño del archivo, lo dejan así. Y por aquí, espérense. Por aquí dice transferir a. Usted lo puede añadir a estas opciones que están aquí. Por ejemplo, Driver, que son servicios de Google. Pero en este caso yo les recomiendo que hagan los mismos pasos que yo. Le van a dar a enviar enlace de descarga por correo electrónico. ¿Y qué harán? Bueno, le darán a crear creación. Y por aquí me está diciendo que mi última exportación fue el 27 de abril. Porque ya yo había hecho esto. Y por aquí esto le puede tardar un poco. Puede tardarle tiempo, pueda quizá par de minutos o par de horas, dependiendo. Y que en algo que ustedes se deben de fijar será, ustedes van a ingresar a Gmail, no sé cómo se pronuncia, y le va a estar llegando un correo electrónico, que este que está por aquí arriba, como ustedes lo ven. Esto lo voy a estar tapando por aquí porque no quiero que vean algunas informaciones, porque hay demasiado hacker. Ustedes saben cómo son. Bueno, bueno, aquí le va a aparecer esto, como le dije. Le van a enviar un correo electrónico las personas de Google. Cuando le llegue un correo electrónico tienen que chequear que diga Google y que diga se ha solicitado la creación de un archivo de tus datos. Y cuando le llegue este Gmail, ustedes solamente le van a dar comprobar actividad. Cuando le den a comprobar actividad, perdón, ustedes, si le aparece algo como esto, usted le da así, que he sido yo. Y aquí le va a aparecer esto, un mensaje que dice listo. Le van a dar a donde dice este enlace. Le va a salir un mensaje que dice acaba de confirmar que fuiste tú. Puedes gestionar la creación del archivo de tu datos de Google en este enlace. Ustedes hacen clic aquí y le dan a este botón que aparece a donde dice tu última exportación. Le dan a descargar. Esperan. Por aquí ustedes van a ingresar la contraseña si se lo pide. En caso de que no se lo pida, usted lo deja así mismo como está. Bueno, una vez que ustedes ingresen la contraseña, le dan a siguiente y aquí volverán y le darán a descargar. Aquí no va a descargar un archivo, esperen, por aquí ya está descargado, como lo ven. Se van a salir. Algo que le voy a decir es que tienen que tener ¿cómo que se llama? Un programa que le abre este tipo de archivo. Déjenme poner las propiedades para que vean. El tipo de archivo es tipo... Aquí dice que sí, algo así, pero es porque lo está... este programa me está diciendo... O sea, está controlando la computadora, como quien dice. Él es quien se encarga de extraer esos archivos de ese tipo de archivo. En caso de cosas, de que usted no tenga este programa que se llama WinRAR, que creo que tengo un video. Si lo tengo, se le estaré dejando por aquí arriba. Espérense, perdón. Pues miren, le va a depender del caso, como le dije. Si ustedes tienen el programa este, no le va a salir el tipo de archivo que es. En mi caso, como yo lo tengo, no me sale. En su caso, no le puede salir, le puede aparecer el tipo de archivo. Usted le va a dar hacia donde dice extraer aquí. Si usted no tiene este programa, creo que tengo un video, como le dije. En caso de que no tenga el video, voy a tratar de hacerle un video de cómo descargar el programa. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, le vamos a dar a extraer aquí.
Y cuando le demos a extraer aquí, va a dejar una carpeta como esta. Y le vamos a dar a donde dice cuenta de Google, perdón. Y por aquí nos van a aparecer varias, ¿cómo explico? Va a aparecer varias opciones. Le van a aparecer varias opciones, que son dos archivos, mejor dicho, por así decirlo. Que están en tipo HTML. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a ingresar el archivo de abajo. En este caso, cuando usted le aparezca el archivo, por así decirlo, le va a salir el archivo con, ¿cómo que se llama? Con el nombre, el correo, su correo le va a salir este archivo. Yo no sé si me di a entender. Cuando ustedes lo descarguen, ustedes van a saber el tipo de archivo que yo le estoy diciendo. Pues vamos a ingresar el archivo de abajo que dice como suscripel, no sé, algo así dice. Dice el correo más eso. Cuando nosotros ingresemos aquí, ojo aquí, ojo. Cuando nosotros ingresemos, nos vamos a fijar en esta opción que dice créate on. Todo esto yo lo voy a estar tapando porque no quiero que vean mis datos. Le va a aparecer muchísimos datos, pero el que nos vamos a fijar en este que dice créate on. Y por aquí estos numeritos sería la fecha. Esto aquí sería la fecha, por ejemplo. Aquí dice que yo creé esta cuenta en el 2019 del 09 del 04. No sé si es del mes 9 o del mes 4. Algo así. Y también le va a estar saliendo la hora exacta que usted creó la cuenta. Si este video te ha servido de ayuda, déjame un gran like, suscríbete si aún no lo has hecho. Y me gustaría saber, déjame saber en los comentarios, mejor dicho, qué te pareció el video, si te sirvió de ayuda, sí o no. Disculpen, sé que fue un poco largo el video, pero deben de entender que se me hace un poco complicado a la hora de explicarle. Y que también toma un poco de tiempo seguir estos pasos. Si el video te sirvió de ayuda, como te lo dije anteriormente, déjame un gran like, suscríbete. No tengo más nada que decir, me despido de este video. Chao.